decir con libertad, ¿verdad?, de que cada uno de ustedes representan una buena historia en nuestra vida. Cada uno de ustedes son representantes de una buena historia en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino en nuestro ministerio. Los consideramos a cada uno individualmente, no como en grupo. Cada uno de ustedes para nosotros representa algo especial en la historia de nuestra vida y de nuestro ministerio. Cuando yo miro a cada uno de ustedes, yo no lo miro a ustedes como parte de un grupo, yo lo miro a usted como tal y lo que es. Y cuando yo lo miro a usted, me acuerdo todo lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho y las promesas de Dios que hay sobre su vida. Y simplemente me queda orar para que Dios perfeccione la obra que inició en su vida de la manera que lo ha prometido. Así que yo le quiero dar gracias a la iglesia. Hubo un momentito que tocó mi corazón, y bueno, siendo el hecho de que es la celebración de nuestro aniversario, hubo un momentito que tocó mi corazón cuando pusieron en movimiento las fotos de los bautismos. Y yo veía a mi compañera, y lo que yo me imaginaba era que un día nos vamos a ver así en gloria. Yo la miraba, ella que se acercaba a mí, levantaba las manos y dije, así va a ser cuando lleguemos a la gloria. ¿Sabe una cosa? Vestidos con vestiduras blancas, y nos vamos a felicitar y nos vamos a abrazar y nos vamos a sentir tan contentos de haber llegado, haber alcanzado ese galardón que Cristo tenía preparado para nosotros. Y tocó mi corazón verdaderamente, porque digo yo, así de la manera que en esa escena se miraba aquella paz, aquella tranquilidad, aquella alegría, aquella satisfacción, así va a ser el día cuando todos juntos nos encontremos en el reino de los cielos, ¿verdad? Yo agradezco a mi esposa también por todos los años también que ha trabajado junto a mi lado, por su comprensión, por su ayuda, por su apoyo en todo lo que respecta a nuestra vida secular, también como en lo que respecta a nuestro ministerio. Yo quiero decirle con todo respeto a la iglesia que ella no solamente es una parte, ella es prácticamente el ministerio. Ella lleva la carga tal y como yo la llevo de este ministerio precioso que Dios ha puesto a nuestro lado. Ella no lleva una parte, ella lleva prácticamente la misma cantidad y el mismo peso de este ministerio que Dios ha puesto. Yo le agradezco a ella y le doy gracias a Dios por su vida y por su presencia, que Dios la siga usando. Es una mujer de oración, una mujer sabia. La Biblia dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su fama sobrepasa a la de las demás mujeres. Siempre ha sido una mujer sabia, siempre ha sabido guardar, siempre ha sabido caminar, siempre ha sabido guardar y esperar en el Señor. Así que yo le doy gracias al Señor por ella y a ella también. A mis hijos no puedo dejarlos por un lado, que aunque sea como sea, con un poquito de esfuerzo van para adelante. Amén, gloria al Señor. Yo me siento contento de ver a mi hijo Jeffrey aquí en la iglesia en esta hora, y me siento contento de verlo porque ustedes saben que él es un muchacho ya completamente independiente, es un muchacho completamente su vida y su mundo se desenvuelve en otra área, ¿verdad? Pero más sin embargo, por temor a Dios y por respeto a sus padres, él continúa asistiendo a la iglesia, amén. Así que yo espero que ese esfuerzo que él pone un día, Dios lo va a tornar para bien, y él se va a dar cuenta cuando ya no haya el esfuerzo, cuando ya no haya el compromiso de los padres. Él se va a dar cuenta que hay algo más, por lo cual servimos al Señor. Me encantó el poema que él compartió con la iglesia el día viernes, ¿verdad? Me sorprendió y digo, verdaderamente nosotros hemos creído y confiado en el Señor, amén. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, amén. Así que Dios bendiga a la iglesia. Vamos a hablar palabra del Señor en esta hora. Yo le voy a invitar que me acompañe a 1 Corintios en su capítulo 10. Y tenemos una palabra de amonestación para la iglesia. No es una palabra que nace del corazón del hombre, es una palabra que nace en el corazón de Dios para su pueblo. Una palabra que nace en el corazón de Dios, que fue puesta en el corazón del apóstol Pablo para la iglesia de Corintios. Una palabra de amonestación. Qué lindo se ven, qué linda se ve la iglesia en esta hora. Pero hay cosas que debemos entender en cuanto al camino del cristiano. Y en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10
y verso 11 al 13. La palabra del Señor la leemos de esta manera. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11 al 13, y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ese es usted y ese soy yo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Aleluya. Hay alguien por ahí que necesita subrayar ese verso. Hay gente aquí que necesita subrayar ese verso, que dice que no os ha venido tentación que no sea humana. Aleluya. Y el resto también. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Grandes cosas has hecho en medio de tu pueblo en esta tarde, Señor. Gran bendición has derramado el corazón de tu pueblo, Señor amado. Aleluya. Y la obra de tu Espíritu Santo ha sido preciosa y exquisita. Ahora, Padre, envía esta palabra con poder y autoridad, Señor. Envía esta palabra sobre el corazón de la iglesia, Padre. Palabra de vida, palabra de restauración, palabra, Señor amado, de fortaleza, palabra que cambia, que transforma la mente y el corazón, palabra que ayuda, Señor, y que discierne el pensamiento y el sentimiento del corazón. Nos presentamos delante de ti, Señor, para recibirla sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. En el nombre bendito y maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Antes que te sientes, dile al que está a tu lado: lo importante no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Díselo de vuelta: lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Puede sentarse la iglesia. John Wesley Powell era su nombre, un veterano de la guerra revolucionaria aquí en América. Cuando todavía la ciencia y la tecnología no se había adelantado tanto en aquellos años, inmediatamente después de la guerra revolucionaria en los Estados Unidos, el río Colorado y el Gran Cañón eran conocidos como una parte de la nación americana, para muchos desconocida hasta ese momento. Usted sabe que en el Gran Cañón, en cierto punto del Gran Cañón, hay una caída, un precipicio de varios cientos de pies hacia abajo, y en el fondo corre el río Colorado con una ímpetu terrible, y había, hasta ese entonces parecía para la sociedad en aquel entonces como un lugar donde era imposible poder atravesarlo, era imposible. Muchos habían tratado y muchos habían fracasado en el intento de conquistar el paso del río Colorado a través del Gran Cañón. Pero este varón, John Wesley Powell, decidió, aún con su incapacidad, pues había perdido un brazo durante la guerra revolucionaria, aún con su incapacidad, formó un grupo de 9 expedicionarios que estuvieran dispuestos a ir con él y atravesar el río Colorado en la parte más difícil, donde nadie había podido atravesarlo con su anterioridad. Sin duda muchos habían tratado y no lo habían logrado hacer. Él formó esta expedición de 9 varones, 9 hombres que dijeron: John, estamos contigo y vamos a probar que sí se puede, y vamos a atravesar esa parte del río Colorado que todavía no ha sido posible para ningún hombre atravesarlo. La historia cuenta que antes de iniciar la tarea, antes de iniciar la aventura, uno de los hombres se arrepintió y quedaron solamente 8. Después de haber preparado
3 barcas, 8 hombres se tiraron y se dieron a la tarea de atravesar y probarle a la sociedad de aquel entonces que sí era posible atravesar aquel estrecho del río Colorado. Pasó la primera semana, se internaron en su aventura. Pasó la segunda semana, pasó el... Personas dijeron, ya no van a salir. Después del primer mes continuó pasando el tiempo. Al segundo mes dijeron, se olvidaron del asunto. Después del tiempo, a los 3 meses aproximadamente, a los 100 días, John Wesley apareció con 4 de los hombres que habían entrado con él. Su condición era lamentable, estaban en una condición de desnutrición terrible, solamente contaban con 2 barcas, estaban enfermos, pero la realidad es que habían logrado atravesar aquel tramo del río Colorado que hasta ese entonces se creía que había sido imposible. ¿Qué es lo que sucede? No sin obstáculos, no sin problemas, no sin luchas que tuvieron que atravesar, pero lo habían logrado hacer. Cuenta la historia que 3 de los que iban con ellos, de los que se aventuraron en el paso, al medio camino se arrepintieron, y cuando se arrepintieron decidieron que iban a abandonar la aventura, y 3 de ellos optaron por escalar el Gran Cañón para salir a la parte de arriba, pero esos eran todavía tiempos del oeste salvaje y solamente subieron para ser muertos por los indios que habitaban en la parte de arriba. De manera que John Wesley con los que arrestaron salieron después de 100 días y mostraron que era más importante no como empiezas, sino como terminas. Y eso es lo que vamos a hablar en esta hora. No es tan importante de la manera que empezaste, lo importante es de la manera que vas a terminar. Entonces vamos a volver a los primeros versos del capítulo 10 del libro de Corintios, y el apóstol está tratando de advertir a la iglesia en Corinto acerca de los peligros del camino, los peligros del camino. ¿Cuáles son los peligros del camino? Escucha claramente lo que el apóstol Pablo le dice al pueblo de Corinto y lo que el Señor le quiere decir a la iglesia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aleluya. Entonces primeramente comenzamos poniendo la base fundamental en la cual todos empezamos. El pueblo de Israel tenía que entender, el pueblo de Corinto tenía que entender que el pueblo de Israel había recibido en su totalidad un llamado especial de Dios. ¿Para qué? Para hacer uso de los talentos que Dios había puesto con ellos. Entonces nosotros debemos entender una cosa como iglesia: salvación, aceptar a Cristo, es únicamente el primer paso que nosotros damos. ¿Para qué? Para iniciar una grande aventura que sin duda encontraremos en ella obstáculos, sin duda encontraremos en ella problemas, sin duda encontraremos en ella momentos de debilidad, momentos difíciles, pero eso no quiere decir que vamos a abandonar la tarea. Eso quiere decir que no es tan importante, mi hermano, mi hermana, como tú empezaste en esta carrera. Lo importante es de qué manera vas a terminar esta carrera. Aleluya. Mire, en uno de los versos de este versículo dice: por lo tanto, dice en el mismo capítulo 10, dice de esta manera: a el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aleluya. En el verso 12 dice: de manera que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto: el pueblo de Israel, todos experimentaron la gloria manifestada de Dios sobre su vida. El apóstol le está diciendo a la iglesia de Corinto: no quiero, hermano, que ignoréis, que nos olvidemos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, de manera que recibieron una cobertura total, completa de
de Dios cuando los llamó de Egipto, cuando Dios decidió sacarlos de esclavitud, ya que el pueblo había estado esclavizado por 400 años, había estado orando a Dios por 400 años, había estado esperando de Dios por 400 años. Llegó el momento que Dios decidió rescatarlo. Dios envió a Moisés, Dios envió su poder, Dios envió la gloria y hizo lo que tenía que hacer y lo rescató. Y en el momento, mire hermano, hoy estábamos hablando y hermanita Lidia dijo algo acerca del primer amor. Sin duda, cuando aquel pueblo salió de esclavitud, salieron con su corazón lleno del primer amor. Estaban contentos, estaban agradecidos, estaban dispuestos. La gloria de Jehová iba con ellos, la gloria de Jehová estaba por la noche, la gloria de Jehová estaba por el día. Dios los alimentaba y todas las cosas habían sido y estaban siendo proveídas por parte de Dios para su vida. Pero en un momento de su peregrinaje, en un momento de su aventura a través del desierto, perdieron la dirección de su pensamiento, perdieron el propósito de su llamado. Dile al que está a tu lado: Dios tiene un propósito de llamado sobre tu vida. Dios tiene un propósito de llamado sobre tu vida. Mira, déjame decirte una cosa, déjame aclararte algo. Cuando Dios envió a Moisés para decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo, Dios le dijo: y dirás a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Dios te llamó para adorarle. Dios te llamó para... Mira. Dios no te llamó para cantar, porque hay gente que está inquieta porque no le dan para cantar. Hay gente que está inquieta porque no le dan para predicar. Hay gente que está inquieta porque no le dan para hacer de esto o del otro. Todo es bueno, pero Dios te llamó para adorarle. Dios te llamó para levantar tus manos al cielo y ser agradecido y servirle con todo tu corazón. Y en cierto momento de la historia del pueblo de Israel perdieron la pista, perdieron la dirección. Ahora hay gente que se inquieta porque no le dan la posición. Dios te llamó para adorarle. ¡Aleluya! ¡Wow, hermana! Para eso Dios te llamó, hermano, para eso Dios te llamó. Pero el pueblo de Israel perdieron la pista. Oiga, lea la Biblia. Y todos bebieron de la misma bebida, todos comieron del alimento espiritual. Dios tenía cuidado de ellos. En el momento de la necesidad, Dios proveyó vida espiritual para su pueblo. Aleluya. De esa misma manera Dios está proveyendo comida espiritual para tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Mira cómo te ves de bien. Mira cómo te sientes de bien. Mira el testimonio de tu vida. Hasta dónde Dios te ha llevado. Hasta dónde Dios te ha cambiado. Hasta dónde Dios te ha transformado. Mira, anteriormente, ¿quién te iba a decir que te ibas a poner una corbatita para ir a la iglesia? No, eso no es de hombre. Eso es de Dios. Eso es lo que Dios ha hecho en tu vida. Aleluya. Dios te ha alimentado desde el momento que te llamó para salir de Egipto. Pero no te confunda, Dios te llamó para adorarle. Esa es la razón. Y Dios llamó al pueblo. Dios los sacó de esclavitud. Salieron contentos, salieron agradecidos. Dios alimentó en el camino. Pero dice la Biblia, no solamente los alimentó. La Biblia dice que también bebieron la misma bebida espiritual. Aleluya. Si no fuera por esa bebida espiritual que tú y yo estamos participando en medio de la iglesia, no estaríamos vivos espiritualmente en este día. Yo lo he creído, hermana, yo lo he creído. Y yo digo: Señor, gracias te doy. Porque digan lo que digan, hagan lo que hagan, salten donde salten, hagan lo que hagan con todo y eso, la vida espiritual que la llevan dentro de sí, se la deben al Cristo de la gloria y a la obra de Dios en su vida, en la iglesia Oasis de Vida. Eso nadie le puede negar, eso nadie puede decir distinto. Y Dios les dio de comer, Dios les dio de
beber. Y la Biblia dice que bebían de la roca espiritual. Y la iglesia de Oasis de Vida de Norfolk está siempre, constantemente bebiendo de la bebida espiritual que es Jesucristo, el Hijo de Dios, la esperanza para el mundo y para las naciones. Aleluya. Mira, mientras haya alimento, mientras haya bebida en medio de la casa de Dios, habrá cambio, habrá transformación, habrá restauración a la vida de la iglesia. Denle un aplauso a Cristo en esta hora. Mira, ya Cristo estaba en el asunto y Cristo está en el asunto hoy. Preparado, llamado, guardado, cuidado, que no te dé el sol. ¿Sabe por qué dice que no te dé el sol? Porque dice que yo lo guardaba en la noche para que no le diera, en el día para que no le diera el sol. Mira tan bueno mi Señor. Ay, Señor amado, tan desagradecidos que somos nosotros. Sí, Señor. Y Dios los guardó, y Dios los llamó, y Dios los guió, y Dios los fortaleció. Dios los alimentó. Dios les dio a beber. Pero ¿qué pasó? Pero, oiga esto ahora. De lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Una vez salvo, siempre salvo, mentira del diablo. Una vez salvo, siempre salvo, mentira del diablo. Todos salieron libres, todos fueron guardados, todos fueron guiados, todos fueron dirigidos, todos fueron alimentados, todos fueron fortalecidos. Pero la Biblia dice, pero de más de ellos no se agradó Dios. Mire, hermano, perdieron la meta. En un momento se cambiaron de una cosa para otra. Y vamos a ver en la escritura, vamos a ver por la escritura, ¿qué fue lo que los hizo cambiar de parecer? ¿Qué fue lo que los hizo cambiar su manera de pensar? ¿Qué fue lo que los estorbó en su verdadero propósito de adorar a Cristo? Aleluya, gloria al Señor. Déjeme decirle una cosa. Cuando llegamos a la casa del Señor, a Cristo le adoramos aquí o a Cristo le adoramos allá. Y puede que el que allá le adore mejor que el que le adora aquí. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en cualquier lugar. Entonces, aquel pueblo perdió el camino. Y Dios les trata de enseñar que no es tan importante de la manera que hemos comenzado, sino de la manera que vamos a terminar este negocio. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos piensan están firmes? Amén. Mire, hermana, hay gente que solo tiene, oh santo Jehová, ten misericordia. Hay gente que solo tiene pensamientos de fracaso. Y eso no es de Dios. Hay gente que solo piensa, me voy a caer. Hay gente que solo piensa, ya no puedo. Hay gente que solo piensa, ay, el otro año ya no voy a estar aquí. Pero la Biblia me dice, el que piensa, porque hay que pensar, estar firme para la gloria del Dios del cielo. Nuestro pensamiento tiene que ser un pensamiento positivo, un pensamiento que dice, voy a estar firme para la gloria del Dios del cielo. Hermano, yo he estado durante tantos años de mi vida de ministerio pensando estar firme. Pastor, no ha tenido, yo he tenido problemas. Sí, Señor. Han venido momentos de debilidad, han venido momentos de lucha, han venido momentos de prueba, han venido momentos de necesidad, han venido momentos de enfermedad, han venido momentos de persecución, pero siempre tú y yo debemos estar pensando, estar Firmes. firmes. Aleluya. Gloria a Dios.
y otro pensamiento no es de Dios. Dios no te va a poner un pensamiento de fracaso. No. El Espíritu Santo no te va a poner un pensamiento de fracaso. Por eso es que la Escritura dice, y el que piensa estar firme. Mira, hermano, por eso yo lo digo. Yo pienso que voy a llegar a la resurrección de los muertos. Yo pienso que voy a llegar al rapto de la iglesia. Yo pienso que voy a ver a Cristo. Yo pienso que voy a entrar por las moradas eternas. Yo pienso que un día lo voy a ver a usted en la gloria eterna y le voy a dar un abrazo y le voy a decir, mi hermano, lo hiciste, lo logramos, llegamos al lugar donde fuimos llamados. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero el pueblo de Israel confundió el plan y el propósito de Dios sobre su vida. Es por eso que la Escritura dice, pero de lo más de ellos no se agradó Dios. Déjeme decirle una cosa, del grupo que salieron, un grupo aproximado de 2 millones de personas que salieron de la esclavitud de Egipto, solamente Caleb y Josué, de la generación que salió de Egipto, entraron a la tierra prometida. 2 personas. Wow. Santo nombre del Señor. Ni aún Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida. Dios le permitió a Moisés ver el lugar de la herencia. Pero ¿cuál fue el problema de aquel pueblo en aquel entonces? Una palabra de advertencia. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Salieron de Egipto, oye, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Lejos de Egipto, pero Egipto en su corazón, y Dios lo sabe eso. Dios dándole la oportunidad, pero ellos con Egipto, codiciando. Si usted quiere la escritura, vamos donde la escritura, donde la Biblia dice, Moisés, ¿para qué nos trajiste a este desierto para morir del hambre? Allá en Egipto comíamos de gratis. Porque hay gente que se atreve a decir que Egipto se come de gratis, y eran esclavos del pecado. Eran esclavos del vicio. Eran esclavos de la pornografía. Eran esclavos de los amigos. Eran esclavos de cuanta malicia, maldad y pecado hay en el mundo. Y aquel pueblo le dice a Moisés, Moisés, en Egipto comíamos de gratis. Mentira del diablo. Porque todo lo que Satanás te da, te lo va a cobrar de vuelta. Y te lo va a cobrar con un precio bien alto. Sí, Señor. Te lo va a cobrar con un precio bien alto. Y aquel pueblo codició en su corazón el Egipto de donde habían salido. Y le decía a Moisés, ¿por qué nos has traído a morir en este desierto? Mira, allá en Egipto comíamos de gratis y nos acordamos de la soya, de las verduras. A mí no me gustan las verduras. Yo no hubiera tenido problema con las verduras de Egipto. Y aquel pueblo se estaba quejando que por los puerros. Pero Egipto estaba en su corazón. Saca a Egipto de tu corazón. Dile, un momentito, yo empecé el camino a Canaán, a la tierra de la liberación, a la tierra de la promesa, y no hay más lugar para Egipto en mi corazón. Porque Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, hermano. Dios lo ve todo. Dios sabe cuando tú vienes para la iglesia, pero tu mente está en el televisor. Dios sabe cuando tú estás en la iglesia, pero tu mente está en otra cosa. Y fue la primera razón por la cual muchos quedaron postrados en el desierto, por la codicia. La codicia, oye eso, la codicia dice.
Mas esto sucedió para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantaron a jugar. ¿Sabe cuándo sucedió esto? Cuando venían en la santidad de Dios con Moisés. Venían en la santidad de Dios con Moisés. Cuando pasaron el Mar Rojo, venían en la santidad de Dios de Moisés. Del Dios de Moisés, aleluya. Pero muchas veces la santidad como que se nos hace una carga, como que se hace difícil. Israel, el pueblo de Israel venían contentos, venían agradecidos, pero ya su mente había cambiado, aleluya. Ya estaban pensando, mira, y ¿será que todo el tiempo vamos a vivir esta vida de santidad? ¿Será que todo el tiempo tenemos que andar por ahí sin divertirnos, sin hacernos ojitos o sin hacer lo que a Dios no le agrada? Y mire, y eso fue lo que sucedió. ¿Sabe una cosa? Porque claramente dice la Escritura, y si usted ve la Biblia y busca la concordancia, que son aquellos que se sentaron a comer y a beber y a jugar. Fue que cuando Moisés subió a lo alto del monte durante 40 días, cuando no le vieron bajar, estaban desesperados. Estaban desesperados de una vida distinta. Y cuando Moisés subió a lo alto, llegó un momento que le dijeron a Aarón le dijeron, mira, a Moisés se lo comió el tigre. Que a Moisés se lo comió el tigre. ¿Y qué quieren que yo haga? A los dioses. A los dioses de los cuales sí nos guste servirles. Que nos sintamos bien, que podamos comer, que podamos beber y que podamos bailar y que podamos danzar y que podamos gozarnos y que podamos jugar y que podamos vivir la vida como queramos. Y Moisés dijo, le voy a hacer un fichote. Y hizo lo que hizo, metió el oro y sacó el muñeco y dijo, ahí está. Y ahí se sentaron a comer, a beber y a gozarse. Y Dios viendo todo eso. Dios viendo todo eso, dice, entonces otra parte del pueblo, Dios no se agarró por ellos. ¿Por qué? Porque no venían sirviéndole con gozo. No tenían el sentimiento dentro de su corazón de servir a Jehová, Dios vivo que los había libertado, sino que estaban pensando el escape para tener una vida distinta. ¿Y qué sucedió? Cuando Aarón sacó, el Dios les puso delante, que dice la Biblia, claramente ahí lo dice, no seas idólatras, hablando del muñeco que hizo Aarón, y dice, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Dile algo, háblale a alguien de orar, se molesta. Háblale a alguien de ayunar, se molesta. Háblale a alguien de buscar de Dios, se molesta. Dile de ir al parque, mira. Háblale de ir a pescar. Y cuando el pueblo le dijeron, mira, ahora sí, se sentaron a comer, a beber y a jugar. Y Dios mirándolo, Dios lo mira todo. ¿Sabe una cosa? Está en todo lugar. Dios lo mira todo. Y dice que muchos de ellos fueron idólatras. Se fueron con el ídolo de Aarón y se dieron a comer, a beber y se sentaron a jugar. Otra parte, el verso 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Y mira, hermano, esto es una palabra de amonestación. Esto no es una palabra de señalamiento, esto no es una palabra de exhortación, esto es una palabra de amonestación. ¿Cuántos creen que la iglesia tiene que conocer la palabra de amonestación? Amén. Oh, sí, yo lo creo, hermano. Yo lo creo que es mi responsabilidad presentar a la iglesia la palabra de amonestación. Ten cuidado, varón, ten cuidado, muchacha. Porque la Biblia me dice a mí en el libro de Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 10, que todos salieron del lugar. Dios hizo la obra, Dios lo guardó, Dios lo bautizó en el río, en el desierto, Dios lo guardó con la nube, Dios lo guardó con la columna de fuego, Dios los alimentó, Dios les dio pan de vida, Dios les dio maná del cielo, Dios les dio agua de vida, Jesucristo mismo, pero de todo Dios no se agradó. ¿Por qué? Primeramente porque tenían codicia de lo que habían dejado. Deja ya de pensar en lo que dejaste en el mundo y empieza a pensar en lo que Dios va a hacer con tu vida en el futuro. A Dios va a hacer contigo. ¿A dónde Dios te va a llevar? ¿Te va a preparar Dios? ¿Te va a usar Dios? Porque media vez lleves el pasado en tu corazón, es el esclavo del pasado. Y aquel pueblo seguía siendo esclavo de Egipto. Y cuando se dio la oportunidad de manifestar lo que llevaban en el corazón, se manifestó. Cuando Aarón hizo el muñeco, hicieron lo que hicieron, el animalito ese, y se sentaron y dijeron, esto era lo que queríamos. Y empezó, y mira, había una orgía, ¿sabe? Había orgía. Lea la Biblia, dice que el pueblo se había revelado y tenían una fiesta, tenían una algarabía y tenían cuanta cosa allá abajo del monte, porque eso era lo que querían. Pero Dios no se agradó de esas cosas. Dios no se agradó de esas cosas. Entonces dice la Biblia que se sentaron a comer y a beber. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Es una lectura en el libro de Números, en el capítulo 25, verso 1, que nos habla acerca de este acontecimiento. Y déjame decirte una cosa, que el punto central doctrinal de esta lectura es el yugo desigual. Este es el punto central doctrinal de esta escritura, es el yugo desigual, porque no solamente estaban fornicando con las hijas de un pueblo que Dios se lo había permitido, se lo había prohibido. Ahí en el libro de Números, en el capítulo 25, verso 1, oiga lo que dice la escritura: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Idolatría, fornicación. Y murieron, dice el verso 9, de aquella mortandad 24,000. Dios es amor, pero también es fuego, pero es fuego consumidor también. Cuando Dios tiene que jalar la correa, Dios jala la correa. Cuando Dios tiene que llamar la atención, Dios llama la atención. Ay, también que estaba antes, Dios ya lo oyó. No lo ha dicho, pero ya Dios lo oyó. Me iba mejor en el mundo. No, aunque no lo haya dicho, ya Dios lo oyó. Ya Dios lo sabe. ¿Tú crees qué respuesta tiene Dios para una persona que diga, me iba mejor en el mundo? Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿queréis ir vosotros también? A Dios se le sirve por amor, por gozo, con alegría, por agradecimiento. ¡Wow! ¿Y cuánto nos bendice Dios cuando le servimos de esa manera? Amén. ¿Cuánto nos bendice Dios cuando le servimos de esa manera? Mire, yo he conocido gente que es admirable, hermano. Gente que es admirable. Gente que tiene problemas, gente que tiene pruebas, gente que tiene persecución, gente que parece que todo el mundo le está cayendo encima y se preocupa por servir al Señor con gozo y con alegría. Sí, Señor. Amén. Son admirables. Son admirables. No solamente delante de los ojos de los hombres, sino delante de los ojos de Dios. Amén. Porque aquel pueblo llevaba a Egipto en su corazón, y cuando le dieron la oportunidad dijo, vamos por este lado, que por aquí está buena la cosa. Y yo viéndolos, y dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿De qué manera tentaron al Señor? Mire, aquí aplica algo bien precioso. Allí en el libro, vamos a ver, en el libro de Números, en el capítulo 21,
verso 5, ahí en el libro de Números, en el capítulo 21, verso 5. Ahí nos lleva y nos dice de qué manera. Gloria a Dios, aleluya. Cinco y 6, 21, 5 y 6. Dice de esta manera: y habló el pueblo contra Moisés, contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. Pues no hay agua, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Volvamos a la lectura que estamos considerando. No tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dios es juez de la iglesia. Y Dios conoce todas las cosas que se hablan. Yo vivo confiado en el Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo vivo confiado en el Dios que yo sirvo. Y no me interesa que alguien diga, o que alguien señale, o que alguien trate de poner ahí en esa maraña del diablo, ahí lo que quiera poner. A mí no me interesa, porque Dios es justo. Porque yo sirvo a un Dios justo. Y Dios va a pagar a cada uno conforme a su obra, a su palabra. Claramente la Escritura dice que una de las razones por la cual Dios se desagradó de aquel pueblo fue por la murmuración. Moisés, ¿por qué? Moisés, ¿de dónde? Moisés, ¿para qué? Moisés, ¿cuándo? Moisés, ¿de qué manera? ¡Wow! Y Dios oyendo. Y Dios oyendo. Aquel pueblo que había llamado con un propósito, con el propósito de adorarle, con el propósito de servirle. Dios llamó a la iglesia con ese mismo propósito. Dios te llamó a ti y me llamó a mí con ese mismo propósito. Y la palabra es una palabra de advertencia, no es una palabra de exhortación. Es una palabra que nosotros sepamos y entendamos que Dios está atento, pendiente, oyendo lo que sucede en medio de su pueblo. Pero ahora yo quiero hablar lo mejor del mensaje. En la continuación del mensaje dice, ahora sí tenemos la escritura en el proyector. Y estas cosas les acontecieron como un ejemplo. Mire, yo siempre que algo sucede, siempre viene a mi mente este verso. Siempre viene a mi mente este verso que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, la iglesia, a quienes les ha alcanzado el fin de los siglos. Todo lo que está escrito aquí es para que nosotros lo meditemos. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a no caer en semejante error. Ayúdame, Señor, a no caer en semejante problema. Ayúdame, Señor, a no caer en codicia. Ayúdame, Señor, a no caer en fornicación. Ayúdame, Señor, a no caer en murmuración. Ayúdame, Señor, a no caer en chisme. Ayúdame, Señor, a no caer en problema. Ayúdame, Señor, a permanecer caminando
firme, con un solo propósito, que donde quiera que yo vaya, que lo que quiera que yo haga, sea con el propósito por el cual tú me llamaste, de adorarte en espíritu y en verdad, donde quiera que pueda adorarte. Amén. Aleluya. Adorarte en espíritu y en verdad. Pero entonces dice la escritura que esto fue escrito para nuestra admonición, para nuestra enseñanza y para nuestra preparación. Y entonces dice la escritura, vamos a seguir más adelante en el verso 12, así, ahora sí, que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si yo le doy oportunidad al diablo, me mete pensamientos de fracaso. Si yo le doy oportunidad al diablo, me mete pensamientos de derrota. Y voy a ser un pastor derrotado y fracasado. Pero yo pienso estar firme. Denle un aplauso al Señor. Yo pienso estar firme. Aleluya. Y pase lo que pase. El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero ¿por qué vamos a ver que no caigamos? Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Es la primera razón por la cual tenemos que estar firmes y podemos estar firmes. ¿Tú crees que a nadie se le ha quebrado el carro anteriormente? ¿Tú crees que a nadie lo han botado del apartamento? ¿Tú crees que a nadie le han hablado malas palabras, le han dado malos consejos, le han dicho, mira, tú eres de esto, tú eres del otro? Eso no es nada. Eso no es nada. La persecución del mundo, la persecución de los amigos, la persecución de las amistades. Hermano, aquí somos perseguidos con palabras. Allá en los países de afuera, los cristianos son perseguidos con piedras y con palos. Así es. Yo sé que muchos de ustedes han visto las escenas en el YouTube de cristianos siendo perseguidos. Y hoy por una cosita pequeña ya no puedo servir al Señor. Yo te quiero decir una cosa. No ha venido sobre tu vida ninguna tentación que no sea humana. No hay excusa. Ni aún, oye, la excusa no es, ni aunque te tomaran, ni aunque te arrastraran, ni aunque te pusieran una corona de espinas, ni aunque te azotaran, ni aunque te golpearan, ni aunque te escupieran, ni aunque te crucificaran, porque con todo y eso Jesucristo pagó ese precio y sufrió toda esa persecución para darte salvación a ti, para darme salvación a mí. No hay persecución que pueda venir sobre tu vida que tú digas no se puede. Claro que sí se puede. No ha venido ninguna tentación que no sea humana, no sea humana. Pero fiel es Dios. Y por eso yo le sirvo, porque Él es fiel. Y por eso yo confío en Él, porque Él es fiel. Y por eso a Él yo clamo, porque Él es fiel. Y por eso en Él yo espero, porque Él es fiel. ¿Cuántos conocen al Dios fiel? No te va a dejar en el momento de la necesidad, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación. Pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esto es una palabra de amonestación, hermano, porque hay gente que está pensando, ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. No hay excusa. En primer lugar, la persecución y la tentación no es humana. En segundo lugar, Dios es fiel. En tercer lugar,
Dios no va a poner una carga sobre ti que no puedas llevar. Allá no va a llegar nadie que diga, Señor, era muy grande la carga, muy pesada, ya no podía. Apartados de mí, malditos. Al lado de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Porque Dios no va a poner cargas sobre ti o sobre mi vida más pesadas de las que no podamos llevar. Y ante todas las cosas, sino que también nos va a dar, juntamente con la tentación, una salida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios no encierra y deja atrapada a la gente. Dios no encierra y deja atrapada a la gente. Hay gente que dice que estoy encerrado aquí y no puedo salir. Dios te da la salida. Dios te da la salida. Dios te abre la puerta. Dios te señala la salida. Ahora que tú no quieras salir de cosa tuya, es tu problema. Pero Dios no te encierra y te deja encerrado en ese lugar. La Biblia dice que también, juntamente con la tentación, ¿cuántas veces hemos sido tentados? ¿Cuántas veces hemos sido perseguidos? Y con todo y eso, aquí estamos, porque Dios nos ha dado la salida. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Hasta aquí Dios ha sido fiel y Dios nos ha dado la salida. Así que escucha esto, iglesia. Estas cosas acontecieron con un ejemplo para nosotros, para amonestarnos a nosotros, la iglesia, a quienes nos ha alcanzado el fin de los siglos. Cristo viene pronto. El tiempo de los hombres se va a terminar y vamos a entrar en la eternidad de Dios, pero estamos viviendo el fin de los siglos de los hombres. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Sácate ese pensamiento de fracaso. Ya no puedo. Mentira del diablo. Y bien que te ha engañado Satanás diciéndote que no puedes. ¿Y por qué te ha engañado Satanás diciéndote que no puedes? Porque no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Es que me persigue. A Cristo lo golpearon, lo apedrearon, lo escupieron, lo encadenaron, lo arrastraron. Es que me dijeron, es que me llamaron, es que me señalaron, es que ya no me hablan. No te ha venido tentación que no sea humana, que no te va a dejar ser tentado más de lo que podéis resistir. Dios es fiel. ¿Cuántos creían que Dios es fiel? Si tú esperas en Él, Él va a hacer algo. Usted piensa, mira, hay gente que ha tenido que padecer hasta la muerte. Usted sabe, alguien dirá, pero ¿por qué Dios no le dio la salida? Si Dios le dio la salida, Dios le dio la muerte. Esa fue la salida. Vente conmigo, hijo mío. Esa fue la salida. La iglesia primitiva sufrieron, padecieron en el Coliseo.